Hola de nuevo, seres curiosos por naturaleza, bienvenidos a esta nueva edición de Historia de la Filosofía. Vamos hoy con la segunda parte del criticismo de Kant, de su teoría del conocimiento. Pero quiero preguntarte algo, ¿sabes que eres un fenómeno? Volvamos a la pregunta importante de la primera parte. ¿Será posible que la metafísica llegue a ser una ciencia? Esta pregunta le llevó a otra, ¿qué es una ciencia? Y esta misma pregunta también le llevó a otra más, y es que ¿qué criterios hace que un juicio sea científico? Kant encontró 4 tipos de juicios que usan las ciencias. En primer lugar, los juicios analíticos, que si recuerdas no aumentan el conocimiento porque el predicado está incluido en el sujeto. Es decir, que son verdaderos pero no sirven para aumentar el conocimiento. Los segundos son los juicios sintéticos, que sí que aumentan el conocimiento porque el predicado no está incluido en el sujeto. Para que sea verdadero tendremos que comprobarlos. Acuérdate del ejemplo de el agua hierve a 100 grados. Le siguen los juicios a priori o previos a la experiencia. Son estos juicios que no necesitamos comprobar mediante los sentidos, mediante la experiencia, para saber si son verdaderos. Se pueden saber por lógica. Y por último, los juicios a posteriori. Son juicios que son posteriores a la experiencia, es decir, para saber si son verdaderos o falsos tenemos que comprobarlos mediante la experiencia. Acuérdate del ejemplo de Rihanna. ¿Qué tipos de juicios eran los mejores para la ciencia? Seguro que te acuerdas. Los juicios sintéticos a priori. Juicios sintéticos a priori. Pues además de aumentar nuestro conocimiento, es decir, los juicios sintéticos serían juicios universales y necesarios, es decir, tienen el carácter a priori. En la anterior presentación habíamos puesto el ejemplo de la ley universal de gravitación. Porque produjo un nuevo conocimiento sintético y además es necesaria y universal, a priori. Así que para que la metafísica llegue a ser una ciencia debe tener juicios sintéticos a priori, ya que estos juicios son los que caracterizan una ciencia. Pero antes de avanzar hay que resolver otro problema. ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos para conocer? Antes que Kant, muchos filósofos creían en el realismo ingenuo. El realismo ingenuo dice que la realidad se conoce tal como es a través de los sentidos. ¿Y tú? ¿Eres realista ingenuo o ingenua? Para saber si lo eres o no te propongo el siguiente juego. ¿Qué colores ves aquí? Muy bien. Pasamos a lo siguiente. ¿Y aquí qué colores ves? Perfecto. Una persona con daltonismo vería los colores de otra manera. ¿De cuál de estas dos? Muy bien. Es esta. Si te fijas, el color rojo pasa desapercibido para una persona daltónica. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de todo esto? Una primera es que conocer el color no es tan sencillo, porque la cosa se complica. Lo que la mayoría percibe como rojo, se percibe como gris por una persona daltónica. ¿Eso qué significa? ¿Que no es real el color que percibe un daltónico? Podemos ir incluso más allá. ¿Cómo es la percepción de una gata? Pues resulta que es como la de aquí abajo. Fijaros cómo ven los gatos. Podemos ir un poco más allá. ¿Qué pasa con una abeja que percibe colores ultravioleta? Es decir, que las abejas ven como esta parte derecha de la foto. Así que, ¿de qué color son las cosas, pues? Kant diría que el color no es una propiedad de las cosas, de los objetos en sí mismos, sino que depende de cómo un sujeto perciba ese color. Por eso Kant diría que el conocimiento es una actividad que configura, que da forma a la realidad. Es como si aplicáramos un filtro a lo que percibimos. Esto nos lleva a una distinción, la distinción entre noúmeno y fenómeno.
El noúmeno es el objeto en sí, la cosa en sí, y el fenómeno es el objeto, la cosa tal como se nos aparece a nuestra percepción. Por tanto, si yo fuera Kant, te diría que no te conozco tal y como eres, sino tal y como te me apareces. Por eso eres un fenómeno, una fenómena. Pero también en el otro sentido, ¿eh? En resumen, no se puede saber cómo es el mundo en sí, solo saber cómo se nos aparece por medio de los sentidos. Por tanto, la pregunta no es cómo es el objeto, sino cómo conozco el objeto. Por tanto, la razón solo ve lo que ella misma produce de acuerdo con su configuración. Es decir, que vemos la realidad según el filtro que aplica nuestra propia razón. No vemos las cosas tal como son. Así que al igual que Copérnico propuso que el centro del sistema solar no era la Tierra sino el Sol, Kant descubrió que el centro del conocimiento no es el objeto, sino el sujeto. No es el sujeto el que descubre las leyes del objeto, sino que es el objeto el que se adapta a las leyes del sujeto. La razón conoce la realidad poniendo un filtro. Es decir, que a priori solo conocemos de las cosas lo que nosotras mismas ponemos en ellas. ¿Será pues posible que la metafísica llegue a ser una ciencia después de ver todo esto? Para responder tenemos que saber alguna cosa, como que para Kant el conocimiento comienza por la experiencia y está limitado por ella. Aunque existen conceptos previos a priori que no dependen de la experiencia. Estos conceptos ya hemos visto que son como filtros de la razón que nos hacen percibir no la realidad tal como es, sino como se nos aparece. Así que, ¿podremos saber si existe algún dios o el alma como pregunta la metafísica? Según Kant, aunque estas son preguntas naturales que nos hagamos, no tienen una respuesta. ¿Por qué? La respuesta es que, precisamente, porque están fuera de los límites de la experiencia, no se pueden experimentar. Y porque no puede haber juicios sintéticos a priori de estas entidades en la metafísica. Kant explica esto con una hermosa metáfora. Imagina una isla rodeada de un océano lleno de espesa niebla. La isla es el territorio del conocimiento del fenómeno, el de las cosas tal y como se nos aparecen. Y más allá de esa espesa niebla estaría el noúmeno, el territorio de lo que no se puede conocer, de la cosa en sí. La metafísica desea conocer el noúmeno, pero no puede. Queremos saber qué hay más allá de la isla fenoménica, pero no puede conocerse lo nouménico. ¿Lo has entendido? Seguro que sí, si eres una fenómena o un fenómeno. Y bueno, si tienes alguna pregunta, pues me la haces en la misma clase o me dejas un comentario para intentar aclarártelo en la mayor medida de lo posible. Y bueno, me despido, ser curioso por naturaleza, agradeciéndote haber llegado hasta el final y recordándote que este vídeo está inspirado en el libro de Daniel Rosen de Filosofía para bípedos sin plumas. Y bueno, me despido ya, un saludo y hasta el próximo vídeo podcast de Historia de la Filosofía. Un saludo, hasta la próxima.